Hubo algunos días de visita que el mismo Lyle le dijo que no fuera porque estaba terminando un proyecto en prisión y quería estar concentrado. Pero la realidad era que quería estar concentrado en la visita de la que sería su nueva novia. Fíjate que esto debería ser la continuación de la serie de Netflix que no incluye cuando ellos están recluidos en la cárcel. Pero es que imagínate tú, este hombre, tremendos problemas que tiene, que puede salir nuevamente a ver la luz de la vida, de la calle, del mundo, después de estar casi 3 décadas preso. Ahora, se va a divorciar de su esposa, con la que está casado hace 20 y pico de años, porque conoció a una jovencita de 20 y pico de años que viajó de Inglaterra a verlo. Miren, esto, señores, parece una novela de Juan Osorio. Vean la historia y ahora comentamos más. En septiembre 14 de este año, Lyle Menéndez se tomó esta fotografía en prisión con Millie Bugsy, quien es su nueva novia. Esto desató un escándalo mayor porque siempre se supo que Lyle estaba casado con Rebecca Smith, pero aparentemente le fue infiel. La joven es una estudiante de 21 años quien empezó a seguir la cuenta de Facebook de Lyle que manejaba su esposa. Ella le envió cartas a la cárcel a Lyle y empezaron la comunicación, la misma que se tornó en romance y que se consolidó cuando ella lo visitó. Viajó desde Manchester, en Inglaterra, para encontrarse con él. Lyle estaba casado hace 21 años con Rebecca, quien lo visitaba semanalmente y hasta se mudó cerca de la prisión. Hubo algunos días de visita que el mismo Lyle le dijo que no fuera porque estaba terminando un proyecto en prisión y quería estar concentrado. Pero la realidad era que quería estar concentrado en la visita de la que sería su nueva novia. Normalmente en California los prisioneros pueden tener visitas conyugales, pero en este caso los hermanos Menéndez no pueden tener visitas conyugales porque el tipo de delito que cometieron y la sentencia, que es cadena perpetua. Quiere decir que los hermanos Menéndez, aunque están casados, nunca han tenido visitas conyugales con sus parejas. Y es que aparentemente la relación con la joven se consolidó desde principios de este año y le dijo que quería divorciarse de su esposa. Las llamadas eran constantes a través de un teléfono celular de contrabando que tenía Lyle en su celda. De hecho, él habría sido castigado por tener este teléfono. Este incidente quedó registrado en el informe que el fiscal Gascón entregó a la corte cuando solicitó la resentencia, haciendo énfasis en las pocas veces que había tenido algún tipo de problema en la prisión. Dicen que Lyle está enamoradísimo de la joven, que incluso ya piensa en casarse con ella y que esperarían la decisión del juez si los liberan o no para hacerlo en prisión o fuera de la cárcel. Aunque no tienen visitas conyugales, de todas maneras dicen que esta relación le ha dado una nueva esperanza de vida. Por su parte, su aún esposa Rebecca declaró en su cuenta de Facebook que no había habido infidelidad, porque ellos habían estado separados desde hace algún tiempo y que igualmente ella seguirá luchando por su libertad. De hecho, ayer, después de la audiencia, siguió contando sobre lo que pasó y lo que espera. Hoy, por ejemplo, Rebecca, la actual esposa, está diciéndole en su cuenta de Facebook que no es a nombre de Rebecca, sino es una cuenta a nombre de Lyle, diciéndole que por favor le manden 1000 felicitaciones a la tía que está cumpliendo hoy 93 años. Y ella dice, mira, esto no fue por un escándalo, esto no fue por infidelidad, nosotros estábamos separados de hace tiempo, pero bueno, ahí está, una historia de amor, un triángulo amoroso que se une más a esta historia de los hermanos Menéndez. Para que la gente vea que hay para todo, esta mujer viene y lo va a ver a él a la cárcel. Por años. Bueno, estoy hablando de la esposa. No la esposa, la otra, la chica. Está hablando de la chica. Sí, que lo conoce a través de Facebook y vuela a conocerlo cuando sabe que no puede estar con él afuera de la cárcel. No, desde Manchester, Raúl. Sí, por eso, desde Inglaterra. Los padres deben estar diciendo, pero con todo hay gusto para todo. ¿Cómo te enamoras de un recluso? Y a través de Facebook. Bueno, estas son las cosas que pasan, mi gente, que nosotros reportamos a través del Gordo y la Flaca. Oye, va a estar casado. Que no se entiende. Él va a estar en prisión por el resto de su vida. Déjame ir, conocerlo y casarme con él. Si puedo. No sé. Tania Charly, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora vamos con el psiquiatra para que nos explique las cosas de cómo la gente actúa en estos momentos. Esto no es la primera vez que pasa. Esto ha pasado en diferentes ocasiones. Las redes sociales, Raúl, iba a acabar con esto. Señores, las redes sociales, de verdad que las cosas que se ven... No, pero Lili, esto ha pasado por años. Gente que se enamoran de gente que está en la cárcel. Las redes sociales para conectarnos, pero ¿de qué manera nos estamos conectando? Señores, tenemos que, de verdad... Mira la muchacha esta, la edad que tiene.
No, ahí no se ve la edad, pero se ve que es una chica. Bueno, es una chica joven. Dicen que tiene 19 años, ¿no? Bueno. Está enamorada, el amor es... Ay, Dios mío. Ay, Raúl, y ya, mándame otro colchón a la casa y ya. Regala otro colchón y ya, tranquilízate los nervios, no vayas al No, ya psiquiatra. estoy durmiendo bien en el colchón que tengo. Vamos a una pausa. Estoy durmiendo demasiado bien. Regresamos en solamente minutos con más del Gordo y la Flaca. Hay gustos para todos. Ay.